Hoy estamos de vuelta en un nuevo episodio de Escuela de Algo, donde hablamos de ética y de algo más. Hoy nos toca hablar de algo que todos deberíamos tener, la virtud. Pero primero hay que aclarar un poco qué es la virtud, porque puede ser un tema más o menos ambiguo. Sí, la verdad es que es algo que tiene muchas capas y puede ser muy subjetivo. Exactamente, así que voy a dar una definición en general de la virtud. Primero hay que entender que los seres humanos poseemos potencias activas que nos permiten realizar acciones. Entre la potencia activa y la acción existen cualidades que determinan el tipo de acción. Esas cualidades, que también pueden ser llamadas hábitos activos, pueden ser buenas o malas, virtudes o vicios. Pero ojo, es importante aclarar que se vuelve un hábito cuando la potencia se estabiliza. La potencia se desarrolla y permite que el individuo pueda realizarla con más facilidad. En ese punto es que la virtud se vuelve un hábito. Entonces, por lo que me dices, la virtud se puede definir como un hábito, ¿no? Sí, pero más concretamente un hábito activo bueno. No es algo que nace ya. Como todo hábito, se logra con constancia. Un músico solo es exitoso si practica muchísimo, al igual que un atleta olímpico. Con la virtud es igual, tiene que practicarse para adquirirla. Con los vicios es lo mismo, solo que sería un hábito activo malo. Ok, entonces si no me equivoco, Aristóteles filosofó sobre esta constancia. Exactamente, es que esa es una de las características de la virtud, la constancia. Aristóteles es quien realmente define la virtud en Ética Nicómaco, y la define no como una pasión, sino como una acción que se logra con aprendizaje y repetición que termina en un hábito. Algo muy curioso de todo esto es que él explica los hábitos malos, los vicios. Explica que los hábitos malos son aquellos que nos alejan del cumplimiento de nuestra naturaleza. Y otra característica curiosa de la virtud es que va de la mano con el libre albedrío. Como sabes, el libre albedrío es el ejercicio de la voluntad, pero esta voluntad trabaja en conjunto con el instinto y ese instinto alimenta el hábito. Con virtud se logra una mayor libertad. Oh, wow, qué curioso. Pero, en otro asunto, muchos de ustedes, queridos oyentes, de seguro piensan que estas virtudes como la mesura, la paciencia, la responsabilidad, la honestidad, son importantísimas, ¿no? Son virtudes al fin y al cabo, pero hay 4 que son importantísimas. Fundamentales, diría yo. Exactamente. Estas virtudes son fundamentales y así se les llama, aunque algunos también las llaman cardinales. Cardinales del griego cardo, que significa gozne o quicio. Precisamente. Estas funcionan como bases para todas estas otras virtudes, como por ejemplo la honestidad y la responsabilidad. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Qué jocoso que estas sean las 4 más importantes, ¿no? Un poco sí, pero son estos cimientos de la virtud. Estas 4 virtudes fundamentales son, además, interdependientes, se relacionan entre sí y se alimentan unas a otras. Esto, en lenguaje cristiano, quiere decir que una persona virtuosa tiene desarrolladas en proporciones relativamente iguales estas 4 virtudes. Además, resulta paradójico que si un hombre es completamente, digamos, justo, que sea débil e imprudente. Ok. Entonces me estás diciendo que si un hombre quiere alcanzar una de estas virtudes, a juro tiene que desarrollar hasta cierto punto las otras. Exactamente. Podría incluso decir que de hecho esta tesis o esta implicación ve al hombre o lo considera como una unidad, si desarrolló estas 4 virtudes. Ok, entiendo. Así que vamos a explorar y profundizar un poco en estas 4 virtudes cardinales, fundamentales o como las quieras llamar. Empecemos con la prudencia. Esta es la primera y más importante virtud cardinal, puesto que las otras dependen de ella. ¿En serio? Sí, la prudencia, que no significa cautela, es la capacidad de ver las cosas correctamente, de apreciar la realidad en su adecuada dimensión. Implica el recto juicio de las circunstancias del caso, para saber qué hacer, aplicando la norma general que regula la materia en ese caso en particular. O, dicho de otra manera, dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios más rectos para hacerlo. Dato curioso, por eso el filósofo alemán Joseph Pieper la ha llamado también objetividad. Interesante, ya que el contacto objetivo y desprejuiciado con la realidad resulta vital. Para agregar también, podría decir que la ética será la encargada de guiarnos en la dirección correcta sobre la pauta que ocuparemos ante los determinados casos. Nos proporcionan, en ese sentido, una guía básica. Pero ¿qué pasa si en alguna situación no sé qué hacer? Bueno, eso es algo que ciertamente incomoda respecto a la prudencia. Esa cierta indeterminación en la solución por la que se optará, es decir, en que no haya manera de prever exactamente qué hacer. Sin embargo, dicha indeterminación es el precio que debemos pagar a causa de nuestra libertad y el motivo por el cual requerimos precisamente de la prudencia, ¿no?
Ok, tiene sentido. Pasemos a la siguiente virtud cardinal, la justicia. La justicia es el hábito que inclina a la voluntad a dar a cada uno lo suyo. Inspirado en esto, Santo Tomás de Aquino dice que es la virtud permanente y constante de la voluntad que ordena al hombre en las cosas relacionadas al otro a darle lo que le corresponde. Qué gran sujeto Santo Tomás de Aquino. La justicia, además, se divide en varios tipos. ¿En serio? ¿En cuántos? Bueno, Santo Tomás distingue unos 3 tipos de justicia. Tenemos la justicia legal o general por abrazar a todas las demás virtudes y orientarlas al bien común, valiéndose de ellas, y legal porque sus exigencias son conocidas e impuestas por la ley. Exige el cumplimiento de las leyes y versa sobre lo que el individuo debe a la comunidad. Por otro lado, también está la justicia distributiva, que, a la inversa de la justicia legal, aquí son los individuos los sujetos activos, puesto que al todo no les son indiferentes las partes. Es la sociedad la que distribuye entre sus miembros lo que les debe en razón de un principio igualador. Aquí entra mucho en juego la proporción e indirectamente contribuye al bien común. Finalmente, está la justicia conmutativa o entre particulares, que tiene como fundamento la dignidad de la persona y el respeto mutuo derivado de ella. Rige en este campo la reciprocidad y la igualdad. Ok, creo que entiendo. Y espera, esta última se divide en 2. La justicia voluntaria, que está referida al campo de los acuerdos, convenciones y contratos entre particulares, primando la voluntad de ellos para realizarlas o no, y la justicia involuntaria, aquella en que se desea restablecer la igualdad debida en virtud a una reparación, pudiendo obligarle al sujeto pasivo, en caso necesario, incluso por la fuerza. Ok, me gusta todo ese tema. Ok, pasemos a la siguiente virtud fundamental, la fortaleza. La fortaleza es la virtud moral que asegura, en las dificultades, la firmeza y constancia en la búsqueda y práctica del bien. Es la actitud de superar los obstáculos, de orar pese a las dificultades. Podríamos decir entonces que la fortaleza es un término medio entre 2 extremos igualmente perniciosos, la temeridad y la cobardía. Precisamente, ese es el justo medio que tocaremos más adelante. Ok, me calmo entonces. Pero bueno, ante el bien difícil de conseguir o el mal difícil de evitar, pueden darse 2 actitudes fundamentales: sustienere mala o agredi pericula. Ya va, pero ¿a qué te refieres con esas palabras? Bueno, la que nos conviene ahorita es la sustienere mala, que se refiere al temor, que se refiere al miedo o al cansancio que provoca un daño, un mal, una dificultad o un enemigo. Sin embargo, la esencia de la fortaleza no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. El hombre fuerte es consciente del mal, no es un ingenuo ni un iluso. La fortaleza le da la capacidad a la persona virtuosa de impedir que el miedo le fuerce a hacer el mal o dejar de hacer el bien. Ok, entonces la esencia no es desconocer el miedo, sino hacer el bien. Exacto, en ese sentido se puede hacer frente al posible daño de 2 modos, resistiendo o atacando. El acto principal de la fortaleza no es atacar, sino resistir. Tengo que hacer una paréntesis aquí y decir que no se trata de que en sí mismo sea más valeroso resistir que atacar, sino de que, en casos extremos, la resistencia es la única opción que queda, y que resistir no es pasividad, sino un acto de la voluntad, una actividad del alma de fortísima adhesión al bien. Ok, entonces ya nos queda solo una virtud. Exactamente, la templanza. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres, sensibles o deseos, y procura un equilibrio en el uso de los bienes. De esta manera asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. No anula, sino que orienta y regula los apetitos sensibles y la manera de satisfacerlos. O sea, no suprime el deseo de comer, pero regula cómo y en qué cantidades hacerlo, de modo que no se sobrepasen los límites razonables, ¿cierto? Es así. La templanza también la llaman moderación. Está referida al tipo de respuesta que la persona debe producir frente a los placeres sensibles y a los deseos vinculados con ellos, llamado también apetitos. Y de hecho, aquí entramos en otro asunto que nace de la templanza, que es el justo medio, del que hablamos un poco antes. Exactamente. La moderación, en cuanto a virtud, constituye el término medio entre 2 extremos igualmente viciosos. Así, por el lado del exceso, el vicio se llama intemperancia o desenfreno, y por el lado del defecto, insensibilidad. Dicho de otro modo, frente al apetito del gozo sensible en sus 3 formas, existe la posibilidad del más, del menos y del justo medio. La moderación es el justo medio y constituye lo mejor. Ok, perfecto entonces, ya tengo todo claro. Qué bueno.
Y de hecho, volviendo al tema de la templanza, según Aristóteles, el moderado encuentra gozo en aquellas cosas que son sanas y adecuadas y que corresponden a los estándares de la moderación. Dichos estándares no son una lista abstracta a la que todos debemos ajustarnos por igual, sino que dependen de cada uno y de otros múltiples factores. Ok, entonces esto quiere decir que la alimentación, por ejemplo, adecuada para un atleta no es la misma que para una persona de una vida sedentaria de la que no hace mucho deporte, aunque para ambos hay una medida adecuada y el deber de moderación. Precisamente. Pero ya va, y el otro tipo de virtudes no son solo las fundamentales, ¿verdad? Tienes razón, que ahí se me olvidan. Ya vimos las cardinales o fundamentales, pero quedan otras, las famosas virtudes teologales. Estas son facilísimas, un jamón. En términos teológicos, también se consideran 3 virtudes fundamentales, llamadas virtudes teologales. Estas se reúnen o conforman lo que vendría a representar el equipaje espiritual de las personas virtuosas, por así decirlo. Además, orientan, por supuesto, la actividad constante y permanente de las personas. ¿Y cuáles son? Bueno, primero tenemos la fe, que no es otra cosa sino una convicción de la voluntad, afianzada en creencias. Tenemos fe porque creemos que estamos convencidos voluntariamente de un aspecto determinado, pero generalmente de un orden espiritual. Ok, entiendo. Luego tenemos la esperanza, la segunda virtud teologal, que en pocas palabras es aquella expectativa optimista ante el porvenir. Se espera generalmente lo mejor. La esperanza alimenta esa expectativa favorable. ¿Y la última? Pues, como último, tenemos la expresión de caridad o el amor, la cual tiene muchísimas expresiones, siendo la más importante aquellas expresiones de carácter generoso, solidario y afectuoso. Finalizando, tenemos que tocar un tema importante que acompaña el asunto de la virtud, que son las pasiones. Aristóteles sostiene que las pasiones, en general, van acompañadas de las sensaciones de placer o dolor, las cuales entrañan cierta alteración o turbación psicofísica. En este sentido, en el alma hay 3 cosas: pasiones, facultades y disposiciones. Llamo pasión al deseo, la cólera, el miedo, la temeridad, la envidia, la alegría, la amistad, el odio, el pesar, en una palabra, todo lo que va acompañado de placer o de dolor. Llamamos facultad al poder de sufrir estas pasiones, por ejemplo, lo que nos hace capaces de sentir la cólera, el odio o la piedad. Por último, las disposiciones nos sitúan en un estado bueno o malo respecto a las pasiones. Por ejemplo, para la cólera, si nos dejamos llevar demasiado por ella o no lo suficiente, nos hallamos en mala disposición. Entonces, ¿son virtudes o son vicios? De hecho, son ninguna. No nos llaman buenos o malos según las pasiones y en cambio nos llaman buenos o malos según las virtudes y vicios. Las pasiones nos conmueven, mientras que las virtudes y los vicios no nos conmueven, sino que nos disponen de una cierta manera. Claro, ahora sí lo entiendo. Queridos oyentes, ya llegamos al final de esta transmisión de hoy. Así es, espero que le hayan pasado genial escuchándonos sobre estos temas virtuosos. Así es, recuerden sintonizarnos en Escuela de Algo, todos los viernes a esta hora, donde hablamos de ética y algo más. Hasta luego.